Los aranceles, impuestos aplicados a las importaciones, su implementación genera efectos complejos y multifacéticos que pueden alterar no solo la economía local, sino también las relaciones internacionales. En teoría, los aranceles elevan el precio de los productos extranjeros, incentivando a los consumidores a comprar bienes nacionales. Además, sectores que dependen de insumos importados como tecnología o maquinaria enfrentan costos más altos, afectando su productividad. Esto crea un efecto dominó. Si una empresa de electrónicos paga más por componentes extranjeros, sus precios finales suben, reduciendo su competitividad incluso en el mercado interno. Los aranceles actúan como un impuesto a los consumidores de ese país. Los productos básicos, desde alimentos hasta medicinas, pueden volverse inaccesibles para poblaciones vulnerables, exacerbando desigualdades. En países dependientes de importaciones como muchos en desarrollo, este fenómeno es aún más crítico. Por ejemplo, si un país impone aranceles al trigo importado, el precio del pan se dispara, generando malestar al consumidor. Los aranceles no pasan desapercibidos. Los socios comerciales afectados suelen responder con medidas similares. Estas medidas comerciales pueden escalar, reduciendo el volumen global de intercambio y frenando el crecimiento económico mundial. Los aranceles no siempre reducen las importaciones, pueden redirigirlas hacia otros países incluso si son menos eficientes. Este fenómeno, llamado desviación comercial, distorsiona los flujos económicos naturales. Además, las empresas multinacionales podrían reubicar producción a países con menores barreras, debilitando la inversión local. La incertidumbre regulatoria también desalienta planes de expansión a largo plazo. Aunque algunos países logran modernizar industrias bajo protección arancelaria, esto requiere inversiones masivas en educación e infraestructura. Sin estrategia clara, el proteccionismo conduce al aislamiento. No obstante, esto depende de capacidad técnica y acceso a capital, factores ausentes en muchas economías. Las consecuencias de los aranceles en los productos de consumo diario. Sobre productos básicos, como los alimentos, son una medida controvertida que los gobiernos implementan para proteger sectores agrícolas, reducir importaciones o responder a tensiones. Cuando se aplican a bienes esenciales de consumo diario como granos, lácteos, carnes o vegetales, sus efectos trascienden y golpean directamente el bolsillo de las familias, la seguridad alimentaria y la estabilidad. Los aranceles encarecen los productos importados al añadir un costo adicional a su precio final. En países dependientes de importaciones alimentarias, esto se traduce en inflación inmediata. Los productores nacionales, al verse protegidos de la competencia externa, también pueden elevar sus precios, aprovechando la menor oferta. El resultado es una inflación en la canasta básica, que erosiona el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Muchos países en desarrollo no cuentan con capacidad productiva para abastecer su demanda interna de alimentos. Los aranceles a las importaciones, en estos casos, pueden generar desabastecimiento. Un ejemplo donde las restricciones a la exportación de carne bovina para priorizar el mercado local y los aranceles a insumos agrícolas generaron escasez y aumentos de precios, sin lograr reactivar la producción nacional a corto plazo. En naciones con climas adversos o suelos poco fértiles, depender de la producción local bajo aranceles elevados puede agravar la seguridad alimentaria, aumentando la dependencia de ayuda internacional. Muchos agricultores dependen de insumos importados, como fertilizantes, maquinaria o semillas, que también se encarecen con los aranceles. La protección prolongada puede generar competencia en el sector agrícola local. Sin competencia, no hay incentivos para innovar o mejorar la eficiencia. Los más vulnerables pagan más. Los alimentos representan un porcentaje mayor del gasto en hogares de bajos ingresos. En países de renta media y baja, las familias destinan entre el 40 y 60% de sus ingresos a los alimentos. Cuando los aranceles elevan los precios, estas familias se ven obligadas a reducir el consumo, sustituir productos nutritivos por alternativas más baratas. Los efectos en el sector automotriz. Cuando los gobiernos aplican aranceles a la importación de vehículos, partes o componentes, las consecuencias son multifacéticas. Mientras algunos países buscan proteger su industria local, los efectos secundarios suelen incluir precios más altos para los consumidores, distorsiones en la competencia. Aumentan directamente el precio final de los automóviles importados. Para los consumidores esto significa menos opciones y un retroceso al acceso a tecnologías avanzadas, como los coches recientes.
En mercados emergentes las familias suelen verse obligadas a optar por modelos obsoletos o prolongar la vida útil de sus autos, frenando la renovación del parque vehicular. Para evitar más impuestos, muchas empresas reubican sus plantas de ensamblaje. Si bien esto genera empleo local, también concentra el poder de unas pocas empresas y puede debilitar la competitividad industrial del país que impone aranceles. Además, los componentes cruzan fronteras múltiples veces antes de llegar al producto final. Un arancel a los semiconductores o al acero encarece la producción. En el sector petrolero, el cual es el lubricante de la economía mundial, impulsa el transporte, la industria y la generación de energía. Cuando un país aplica aranceles a las importaciones de crudo o derivados, las consecuencias se extienden más allá de las fronteras, afectando precios, alianzas estratégicas. La volatilidad de los precios, lo que se traslada directamente a los precios de combustible como la gasolina, el diésel. En las economías dependientes esto genera aumento y el carecimiento en el transporte de mercancías, los viajes y la producción industrial. El petróleo es una materia prima clave en la fabricación de productos químicos, por lo que un impuesto puede desencadenar un alza en múltiples sectores. Aplicar aranceles al petróleo es una jugada de alto riesgo en un mundo que necesita reducir su dependencia de los fósiles. Las soluciones pasan por diversificar fuentes energéticas, invirtiendo en renovables y redes inteligentes. En conclusión, los aranceles, impuestos aplicados a las importaciones, han resurgido como herramienta comercial. Los aranceles rara vez son neutrales. Hoy, en una economía más interdependiente, los efectos podrían ser aún mayores. Si te gustó el video, regálame un like para seguir creando videos y déjame un comentario qué opinas sobre este tema. Hasta la próxima.